A continuación le vamos a solicitar al doctor Osvaldo Salaverry para que se sirva tocar el tema visión histórica de Alma Ata. El doctor Salaverry, como ustedes conocen, es académico de número de la Academia Nacional de Medicina, profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y jefe del curso de Historia de la Medicina de la misma facultad. Además, está en la Dirección de Investigación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Doctor Salaverry, tiene el uso de la palabra. Buenas noches a todos presentes. Me ha tocado a mí desarrollar un componente que a veces no es muy frecuente al tratar de Alma Ata, sobre todo para aquellos que vemos Alma Ata desde la perspectiva de la salud. A 40 años de la declaración de Alma Ata, la evaluación de sus logros, de sus carencias y distorsiones aún continúan poblando artículos y publicaciones de los salubristas y de los profesionales de la salud en general. Se repiten hoy día, de alguna manera, los análisis realizados cuando se cumplieron los 30 años de la misma declaración, y al igual que hace 10 años el balance es variado, pero en general no tan esperanzador. La situación de la salud que entonces, cuando se hizo la declaración de Alma Ata, se consideró alejada de la población y necesitaba de una nueva perspectiva que diera solución a la creciente desigualdad y dificultad de acceso, continúa más o menos igual. Su conocido lema, Salud para Todos, en el año 2000, que entonces despertó tan grandes entusiasmos, ha dado paso a evaluaciones más prácticas de lo que resultó de ese sueño. Probablemente somos injustos y además poco prolijos al juzgar la declaración de Alma Ata solo desde la perspectiva de sus enunciados de entonces y las actuales realidades, porque como todo devenir u obra humana, es necesario incorporar en el análisis la perspectiva del ámbito histórico en que se dio esta conferencia internacional. Vamos a hablar del contexto. Es natural que al analizar un hito de la salud pública, como la conferencia de Alma Ata, nuestro enfoque sea el de considerarlo como un hecho concerniente solo a la propia salud pública, como un avance que es consecuencia de diversos procesos que ocurren dentro de la propia salud o la medicina, o en todo caso desde otros ámbitos relacionados con ella, como los avances en la comprensión de la multicausalidad en salud individual y colectiva, la evidencia de las limitaciones de enfrentar adecuadamente los problemas de salud colectiva solo de la perspectiva tradicional médica, el creciente conocimiento sobre los factores sociales que influyen en la salud y muchas otras perspectivas que eran ciertas y válidas en ese momento y que efectivamente explican en gran parte los contenidos y orientaciones de lo que se discutió y aprobó en Alma Ata. Reitero mi afirmación que eso es natural en el sentido que así debió ocurrir, que esa es una propuesta de análisis lógica y sustentable, en un mundo ideal en el que las cosas suceden por un desarrollo orgánico y porque deben ser. Ese es el mundo del deber del que nos hablaba Immanuel Kant y que es la base de la comprensión ilustrada de la realidad, con su imperativo categórico. En ese mundo deberíamos esperar que Alma Ata fuera el resultado de procesos internos de la salud pública, de desarrollos que se habían ido produciendo y que encontraban un consenso universal que solo necesitaba expresarse. Sorprendentemente, o tal vez debería decir no sorprendentemente, pero sí de un modo extraño que no es muy conocido para muchos, Alma Ata tiene un contexto histórico que lo explica y configura y que está muy alejado de las consideraciones exclusivamente sanitarias. Encontramos tanto en su génesis como en sus contenidos y luego en su posterior desarrollo un punto de equilibrio de diversos intereses contrapuestos, algunos de carácter ideológico, tal vez los menos, otro buen grupo de equilibrios estratégicos internacionales y un diverso conjunto de otros intereses de menor envergadura, como los de la política interna de los organismos internacionales, su posicionamiento y hasta intereses totalmente válidos de actores específicos con participación en este suceso. Podemos iniciar este panorama o pinceladas históricas de la génesis de Alma Ata con una cita de un conocido novelista español, Enrique Jardiel Poncela, que dice: historia es, desde luego, exactamente lo que se escribió, pero ignoramos si es exactamente lo que sucedió. Efectivamente, en los apuntes sobre los aspectos históricos de la primera Conferencia Internacional sobre Atención Primaria y Salud, realizada en Alma Ata, encontramos una compleja trama de ideologías y maniobras políticas internacionales
que ciertamente suelen ser las que se expresan a través de estos fenómenos observables por el común de los mortales y que luego son recogidos por la historia cotidiana, la cual solemos aceptar sin mayores cuestionamientos. Mencionemos algunos de esos aspectos extrasanitarios. En primer lugar, la Guerra Fría. El término Guerra Fría fue probablemente uno de los más utilizados en todo análisis político desde el final de la Segunda Guerra Mundial y las décadas siguientes. Su origen se atribuye al conocido novelista George Orwell, que en un artículo publicado en 1945 en el Tribune, el periódico británico, referido a los riesgos de una guerra nuclear, fue utilizado luego en diversos contextos hasta especificarse como el proceso de confrontación política entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Posteriormente, un libro de Walter Lippmann, el conocido comentarista y columnista norteamericano, convirtió al término de Cold War, para el cual dedicó un libro, en un término de uso común por todo el mundo. La Guerra Fría tuvo varias etapas. Surgió al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados contra el nazismo y el fascismo, vencido el enemigo común, redescubren sus profundos antagonismos ideológicos y de supremacía. Se agrupan los países detrás de las dos grandes potencias que surgen. Por una parte, Estados Unidos con gran parte de Europa Occidental y por otra parte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tiene bajo su hegemonía a Europa Oriental y parte de Europa Central. En el gráfico vemos la famosa foto de la Conferencia de Yalta, este balneario en el Mar Negro, en el cual se reunieron estos líderes que acababan de ganar la guerra contra los nazis y que se estaban repartiendo Europa. La tensión posguerra se agudiza por el reparto de territorios bajo la influencia de las dos grandes potencias y por los planes hegemónicos de ambos sectores. Probablemente quien inicia la formalización fue Harry Truman, el presidente norteamericano que había terminado la guerra contra Japón lanzando bombas nucleares sobre dos ciudades japonesas, las únicas que se han arrojado hasta la fecha contra población. La doctrina Truman, que ofrecía apoyo a todos aquellos que lucharan contra el comunismo, es de 1947. Y en respuesta se inicia el bloqueo de Berlín Occidental en 1948. Con armas aún en mano y con capacidades nucleares de ambos bandos, la guerra entre los dos exaliados es casi inminente. Sin embargo, se mantiene bajo una muy alta tensión hasta llegar a un largo periodo de coexistencia pacífica entre las potencias principales que trasladan el escenario de su conflicto esencial a otras regiones, y es importante destacarlo, a otros ámbitos, no solamente el militar, sino el cultural, el de la primacía en todos los campos, más allá del puramente territorial. La respuesta militar de alianza se concreta con la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, NATO en inglés u OTAN en castellano, en 1949, y su contraparte, el Pacto de Varsovia, en 1955. Desde estas alianzas defensivas, en declaración, pero realmente ofensivas en busca de una oportunidad, se apoyan diversas batallas y guerras que configuran un escenario de permanente conflicto bélico desde la década del 50. La Guerra Fría se llamaba así porque no afectaba físicamente a los norteamericanos, europeos o soviéticos, pero tenía toda la inhumanidad y tragedia de cualquier guerra para los pobladores de Corea, Vietnam, diversos países africanos e incluso los países latinoamericanos que sufrieron el aporte de las guerrillas en esos años. Lo que ocurre en nuestros países con su secuela de dolor, tragedia y destrucción no calificaba, según los cánones de la política de la época, para ser una verdadera guerra. Era solo una guerra fría. Harry Truman y este es Stalin, los dos artífices de este conflicto. Esta etapa de coexistencia armada y de múltiples conflictos alentados por las dos grandes potencias termina con un balance complejo pero con una gran derrota. La guerra perdida por Estados Unidos contra Vietnam, de donde debe retirarse en 1975. La Guerra Fría, sin embargo, no termina, continúa en los años 80, pero sin dejar de ser armamentista se torna más diplomática y política y especialmente se traslada al ámbito económico. La economía centralmente planificada, que por cierto incluye la planificación centralizada de la salud pública, se contrapone al liberalismo económico que tiene su máxima expresión en Estados Unidos con un sistema de salud que, por cierto, en esa época casi carece de regulaciones. La economía soviética, por diversos motivos, no puede mantener el ritmo de la contienda económica y se resquebraja, creando graves problemas sociales que luego terminan en la propuesta de cambios que se inician en la década del 80. La perestroika y el glasnost son las dos políticas de un líder carismático sobre todo desde la perspectiva de Occidente, como Mikhail Gorbachev,
pero que para un amplio sector de la Unión Soviética y de miembros del Partido Comunista implicaba una rendición frente a Occidente y el capitalismo, y buscaban, por tanto, una reivindicación de los ideales del socialismo de los años 20. El sistema de salud soviético era completamente subsidiado y había logrado, al igual que otros países bajo el mismo régimen, avances notables en cobertura sanitaria, disminución de enfermedades infecciosas y otros indicadores que, por cierto, se enrostraban constantemente a los países capitalistas. Pero el peso de mantener una carrera armamentista, de apoyar diversos regímenes afines en diversas partes del globo, presionaba sobre esos mismos sistemas de bienestar social. Además, el propio grupo socialista no era homogéneo. Paulatinamente se va creando un conflicto entre China y Rusia sobre la supremacía de la conducción de la revolución socialista, lo cual lleva a que finalmente exista una división tan importante para la Unión Soviética con el capitalismo como con la naciente República Popular China. Sin embargo, China se había convertido en el país comunista más grande del mundo, pero a diferencia de la Unión Soviética tenía mucho más parecido con los países del tercer mundo que con los desarrollados. Tenía una economía agraria, servicios sociales casi inexistentes y específicamente salud, un sistema que no podía ser solventado y que había resultado en unas nuevas innovaciones. Aquí podemos ver algunos de los pequeños conflictos que hubo, el de Corea del Norte y Corea del Sur, con estas imágenes que todos deberíamos seguir recordando, el asesinato en público de un disidente o una mujer llorando sobre sus hijos. En América Latina no estuvimos exentos de este conflicto de la Guerra Fría. Las guerrillas que nos asolaron en los años 60, algunas llegaron a triunfar y se convirtieron en gobierno, pero finalmente la Guerra Fría nos dio este panorama. La Guerra Fría, sin embargo, tuvo también un correlato de buscar demostrar la primacía de un sistema sobre otro. Y la atención de salud en el tercer mundo, a diferencia del primer mundo, estaba caracterizada, esta imagen que tal vez algunos ya no recordarán lo frecuente que nos hablan de los niños de Biafra, de ese lugar donde lo que no recordamos tal vez es de que eso no era solamente un lugar donde había hambre, era hambre porque había una guerra alentada por esta Guerra Fría, que era fría para los países del primer mundo, pero que era plenamente trágica para los países del tercer mundo. Las imágenes que nos llamaban la atención en esa época y que sin embargo habían tenido algunas respuestas sanitarias, como esta que vemos aquí. Esta es una imagen de un médico descalzo chino. Y esta imagen, aunque es un poco borrosa, la he tomado porque es de la época. En esa época se difundía mucho la idea de que la supremacía de estas nuevas formas de enfrentar la salud de una perspectiva social, con la comunidad, a diferencia del sistema que había escogido tanto los países capitalistas como los países adelantados que tenían la vida socialista, que era una medicina básicamente centralizada, pero medicalizada. Aquí vemos otro ejemplo del uso de la medicina tradicional, que hasta entonces no se utilizaba. Vemos a un médico descalzo aplicando acupuntura a un paciente en China. Lo mismo, vemos estos son promotores de salud, es una foto mucho más reciente, pero que se da en África. Y ahora sí voy a hablar directamente del antecedente de la conferencia. En primer lugar, Kazajstán es una antigua república que estuvo poblada por poblaciones nómades durante casi toda su historia. Durante la Edad Media formaba parte de la ruta de la seda, esa ruta que naciendo de China, que acá podemos notarlo, atravesaba todo Asia Central hasta llegar a los puertos del Mar Negro, donde se embarcaban en rumbo a los consumidores que estaban en Europa. Aquí estaba la ruta de la seda y durante la Edad Media esto fue, digamos, diversas comunidades. El Imperio Ruso comienza a conquistar esto a partir del siglo XVIII y a partir del XVIII finalmente lo incorpora, sin que deje de ser una población básicamente nómada. Hace varias purgas y finalmente la población de la etnia kazaja, una población turco-indania, es la que queda predominante y es la que da el nombre. Sin embargo, en cierto momento había más de 100 etnias distintas en esta población. Kazajstán es un país que dentro de la Unión de Repúblicas Soviéticas tenía características casi del tercer mundo. Población distinta,
una economía básicamente ganadera, agraria, todavía no tenía el boom petrolero que ha tenido después, y por su lejanía había sido el sitio escogido por la Unión de Repúblicas Unidas Soviéticas para tener dos de sus más grandes logros tecnológicos. Ahí queda todavía los primeros instalaciones de lanzamiento de cohetes al espacio, Baikonur, queda allí. Y también allí se tiene el sitio donde se hicieron casi todas las pruebas atómicas que hizo la Unión Soviética. Es decir, esta zona fue utilizada por la Unión Soviética. Sin embargo, cuando regresamos al tiempo del inicio de esta conferencia, tenemos que recordar unos datos que, por cierto, están bastante bien relatados en los antecedentes de la conferencia. En el año 3 años antes de la conferencia de Alma-Ata, se había desarrollado una conferencia mundial de salud, en la cual, si bien se había destacado los avances en algunos aspectos de la atención primaria, y ya se había dado la definición de atención primaria, ya teníamos además la definición de salud de la OMS, que viene mucho atrás. Sin embargo, se considera que todavía no había los elementos suficientes como para hacer una conferencia sobre atención primaria y la salud. Y así suceden las cosas. Al año siguiente, sin embargo, de pronto, y lo relata el doctor claramente, el viceministro de Salud Pública Internacional de la Unión Soviética se acerca a la OMS y ofrece desarrollar una conferencia auspiciada por la Unión Soviética sobre la atención primaria de salud. Esta conferencia ofrece no solamente financiarla para que se desarrolle en Moscú con $2 millones, sino que además ofrece toda su infraestructura. La motivación, expresamente dicha, era que en este conflicto de prestigio sobre la salud entre la Unión Soviética y su sistema y China con su sistema, China con su idea de atención primaria no podía llevarse el liderazgo. De los países socialistas, el líder tenía que ser la Unión Soviética y por tanto querían hacer una conferencia allí. La Organización Mundial de la Salud solicita que esta conferencia se realice en un país del tercer mundo, donde correspondía. Se hacen varias tentativas y aunque ahora nosotros tenemos como referencia Alma-Ata, las alternativas fueron de lo más variadas. La primera alternativa fue en América, fue hacer la conferencia en Costa Rica. La segunda alternativa fue hacerla en El Cairo, que era, por cierto, el país líder de los países tercermundistas o de los no alineados. Sin embargo, la oposición, y ahí vienen los conflictos internacionales, la oposición de los países árabes, que de ninguna manera aceptaban que se hiciera en El Cairo, porque lo consideraban un traidor por cierta relación, recuerden la época de Jimmy Carter y la relación con Israel, no aceptaban que fuera ahí. Finalmente terminan tratando de hacerlo en Teherán y tampoco se puede. Es decir, la conferencia de Alma-Ata es en Alma-Ata prácticamente como última alternativa. La Unión Soviética decide hacerlo allí, ofrece hacerlo y pone además de los $2 millones una infraestructura notable. El doctor Vildoso le ha presentado una foto del auditorio Lenin, del auditorio Lenin, que se construyó en menos de un año. Allí, con una capacidad de 3.000 personas y con una infraestructura de traducción simultánea que en esa época era bastante complicada. Y se construyó rapidísimo, se construyeron hoteles para atender a más de 1.000 delegados, todo en un cierto momento, época soviética. Entonces, Kazajstán, aquí vemos la misma foto que han presentado, este es el auditorio que se construye en menos de un año, y aquí vemos lo sorpresivo que fue. En este juego de intereses internacionales, aquí vemos a Edward Kennedy. Edward Kennedy no tiene nada que ver con la salud, era el secretario de Justicia en Estados Unidos, sin embargo, sorpresivamente, sin estar programado, aparece en la conferencia. No habla en la conferencia, acá lo hemos sentado junto a Mahler, y aparece simplemente por la importancia que se le daba a esta pugna de prestigios sobre quién lideraba. Es decir, lo que quiero comentar aquí es que Alma-Ata, en su contexto histórico, es una feliz consecuencia de intereses políticos de prestigio que confluyeron para permitirnos tener esto. No fue el resultado de una evolución natural de los sanitarios, de la Organización Mundial de Salud que llegaba a esto. Todo parecía hacer pensar que esto más bien era un lugar donde había que sacar de uno u otro el predominio o el liderazgo sobre el tema de salud pública.
Esta es la parte externa del mismo auditorio, Lenin, que ya por cierto le cambiaron de nombre, ahora tiene el nombre de Almaty, que se refiere, incluso la propia ciudad de Almatá, como muchos de ustedes sabrán, ya no existe con ese nombre, le cambiaron de nombre. Almatá ha cambiado al nombre de Alani, que es un término que se refiere en el kazajo a lo que es, digamos, el orgullo mayor de la zona. Se supone que allí fue el lugar donde se domesticó por primera vez por el ser humano la manzana, y por tanto es un lugar que, así como acá tenemos una enorme variedad de papas, porque es un lugar donde hemos domesticado, y igual el maíz, allí hay una enorme variedad de manzanas, y por eso el nombre se refiere a eso. Esta ciudad pequeña, cruce de camino, del camino de la seda, finalmente se convierte entonces por estos azares del destino y de los intereses políticos internacionales en el lugar de lo que es la iluminación para el tema de salud pública. Sin embargo, esta conferencia contó, por supuesto, con la ausencia notable de China. China, por supuesto, se ausentó, porque esto fue una pugna en la cual el liderazgo que había obtenido 3 años antes al presentar su enorme experiencia sobre atención primaria de la salud, que además se confrontaba con lo que estaba sucediendo en otros países de África, de América Latina, en aquellos que no podían, por razones económicas, seguir el camino medicalizado, hospitalario, y que estaban teniendo otra forma de enfrentar. Ese liderazgo no era aceptado por la Unión Soviética, y la Unión Soviética hace un esfuerzo diplomático, político, una ofensiva que, por cierto, tiene el apoyo de otros países de su misma órbita para lograr que esta conferencia ocurra. Es decir, han sido factores totalmente externos a la salud pública los que finalmente condicionaron esta conferencia en Almatá. Quiero finalmente, para terminar estos breves apuntes, indicar que los personajes que participaron en la génesis de esta conferencia fueron diversos, pero especialmente nuestro invitado homenajeado, al cual le fue encargado con una anticipación relativamente corta el desarrollar esta conferencia, y no solamente estuvo en la parte de la conceptual, sino estuvo también en la organización misma. Estos cruces diplomáticos han tenido como principal protagonista a un peruano ilustre, que es un orgullo para todos nosotros, y por tanto yo me uno al mismo homenaje que le ha rendido el 2002 y que todos debemos rendir, porque no existe personaje que haya tenido mayor intervención en la salud pública en toda la historia desde que existen organismos internacionales de salud que nuestro ilustre maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.